¿Qué pasa, gente? Continuamos con los cuartos de final del torneo de aniquilación. Recuerda que ya subí videos con las peleas anteriores entre Cosmo y Oma y Wakatsuki y Muteba. Y ya saben, si hay apoyo subiré las demás partes de inmediato, así que no olvides dejar tu like. Además ya tengo videos hablando de la secuela Kengan Omega. Encontrarás el link en la descripción. De camino a la arena, Kuroki fue detenido por su autoproclamado estudiante, quien le dijo que lo estará apoyando de cerca. Kuroki le dijo a este que vea a su rival, Mikazuchi Rei, que entre este y Ricto había una inmensa diferencia en la experiencia, que es lo que define el poder. Ricto le preguntó si podría alcanzarlo, y Kuroki le dijo que la diferencia era grande, pero que si ese seguía o no siendo el caso dentro de un año era algo que dependía de él, que ahora mismo era libre de mirar su combate. Por otro lado, Mikazuchi le decía a Rino que en el segundo combate su mente estuvo nublada, por eso estaba realizando una de sus katas para despejarse, y dijo también que tuvo suerte de haber podido enfrentar a alguien como Soul Pain y haberlo vencido sin matarlo. Fue en ese momento que alguien abrió la puerta y le informó que tenía que ir a la arena, esto al mismo tiempo que su cuello se torcía. Mikazuchi se puso alerta de inmediato, incluso dejó de sentir la presencia de los guardaespaldas de Rino que estaban en la habitación de al lado. Sabía que fueron asesinados, pero no entendía por qué el asesino atacó a estos y no a ellos. Mikazuchi no sabía quién era, pero al ver esas marcas para nosotros fue evidente. En la arena todos estaban en silencio, abrumados por la presencia del veterano luchador. Mikazuchi entonces llegó disculpándose por la demora. Las dudas aún seguían en su cabeza, pero tuvo que dejar eso de lado ya que su rival le preguntó si acaso pensaba que podría ganarle con su mente en otra parte. Mikazuchi le dio la razón, dijo que pensará en ello cuando gane, que por ahora lo derrotará y probará el poder del estilo Raishin no como una técnica asesina, sino como un arte marcial. Un reto que Kuroki aceptó. Viéndolos desde el lugar de espectadores, viejos conocidos hablaban. Aquí Kurerio le preguntó a Mikazuchi Bio, abuelo de Rei, si estaba de acuerdo con la decisión de su nieto de dejar de matar. Algo con lo que Bio decía estar de acuerdo, ya que esa era la decisión del actual maestro. Regresando a la arena, Rei le decía a Kuroki que su abuelo le había contado del estilo Kaiwan y del hombre que mató a su padre. Kuroki le preguntó si quería venganza, pero Mikazuchi dijo que no, que morir era uno de los riesgos de ser asesino, y que además por la persona que ama, había jurado no volver a matar. Con sus posturas tomadas y todo lo que había que decir, la referee dio la señal de inicio y como siempre Rei hizo el primer movimiento con su flash. Había dos cosas detrás de la velocidad del estilo Raishin. La primera era el rito de sucesión que se decía era una autosugestión que eliminaba el limitador del cerebro y liberaba todo el potencial físico. Y el segundo era el drástico entrenamiento para producir piernas especializadas en correr que se realizaba desde el momento en que empezabas a caminar. Por supuesto, esa gran velocidad ejercía mucha presión sobre sus cuerpos y por eso solo podían mantenerla por una fracción de segundo. Pero eso no era problema si todo terminaba en esa fracción. Sí, fue ese exceso de confianza lo que llevó a Rei a cometer un error. Su increíble velocidad se topó con una dureza igual de increíble. Soul Pain le dio la pelea más dura que ha tenido, y gracias a eso Kuroki había visto más que suficiente. Él ya sabía cuál era la máxima velocidad del flash de Rei, y notó que era muy inferior a su padre. Ya había dado por hecho que el estilo Raishin había perdido hasta que a una velocidad que no pudo ver venir, vio uno de sus costados heridos y botando sangre. Por primera vez había caído de rodillas. Rei fue mucho más rápido que en su pelea anterior. El segundo flash Kuroki apenas pudo esquivarlo. Al tercero intentó contraatacar con la lanza del diablo, pero Rei le destruyó los dedos que Kiryu le había roto antes. Y el cuarto flash fue un duro golpe a su costado. Pero ¿cómo es que Rei había alcanzado este poder adicional? Antes de la pelea, Rei le había pedido algo a Rino, quien sabiendo que no podría persuadirlo accedió, aunque dijo que solo podía usar eso en él una vez. Solo eran un par de palabras. Rei gana por mí. Había una mujer a la que se le llamaba la abeja reina. Sus órdenes eran capaces de suprimir el ego de los hombres forzándolos a servirle. Nadie podía resistirse, ni siquiera Rei, y esa orden que recibió realzó la autosugestión del estilo Raishin engañando a su cerebro y permitiéndole liberar poderes que estaban más allá de los límites de la capacidad física. La reina abeja y el dios del rayo habían combinado sus poderes, nunca mejor dicho era el poder del amor, y aún así estaban perdidos.
Mientras más profundo intentaba golpear, más se arriesgaba Rei a sufrir un golpe decisivo. Así de impecable era la fortaleza impenetrable de Kuroki. Peor aún, su excesivo poder iba llegando a su fin. No tenía ni una gota de sudor. Rei estaba temblando de la deshidratación. Incluso su visión se hizo borrosa. Este fue el precio a pagar y aún así estaba seguro de su victoria. Estar en tal estado a Rei le recordó el rito de sucesión. Se sentía igual y él ya había superado eso una vez. Podía hacerlo de nuevo. Su inquebrantable confianza fortaleció aún más la autosugestión. Era más fuerte, más rápido, tanto que los luchadores no podían verlo. Ahora mismo de lejos era el luchador más rápido. Y Kuroki detuvo a ese luchador mientras le decía que no lo subestime, que alguien que solo puede golpear lo que ve es un artista marcial de segunda. Rei se preguntó cómo es que Kuroki seguía sus movimientos y solo le llegó a la mente que no tenía suficiente amor. Aún más profundo, aún más rápido. Ni una sola persona pudo ver sus movimientos, eso incluía al mismo Kuroki, pero aún así este fue capaz de bloquear el ataque. ¿Cómo? Sería normal pensar que alguien que puede detener la bala de un rifle a menos de 1 metro de distancia también podría detener a Rei. ¿O no realmente? ¿Quién pensaría que algo de esto se podía? Pues Kuroki era capaz de hacer estas dos increíbles hazañas. ¿Cómo lidiabas con un ataque con el que no podías hacer nada después de que haya empezado? Solo había una respuesta: discernir el momento en el que el oponente está por atacar y moverse antes que él. Esta técnica de previsión era enseñada en muchas escuelas de artes marciales, pero Kuroki era el único que podía usarla a tal nivel. Era el pináculo de la previsión. Así Kuroki empezó a esquivar los veloces ataques de Rei, quien yendo más profundo, aún más rápido, ejecutó el flash más rápido del día. Ese era el poder del amor, pero el amor podía llegar a ser una maldición. Rei se estaba dirigiendo hacia la destrucción, y no era solo porque su cuerpo estaba llegando a su límite, sino porque también, para contrarrestar el flash más rápido hasta ahora, Kuroki no golpeó, solo puso su puño justo por donde Rei iba a pasar. Mikazuchi estaba sorprendido. Kuroki había apuntado a la debilidad del estilo Raishin. Básicamente debido a la naturaleza de este estilo, las técnicas de carga iban en línea recta, así que no era difícil contrarrestarlo siempre y cuando tengas el timing adecuado. Pero eso solo era en teoría, nadie había podido interceptar la velocidad del estilo Raishin antes. Viendo eso solo tuvo una palabra para Kuroki: monstruo. Rei recibió el doble de daño debido a su propia velocidad. Ahora estaba absolutamente claro qué estilo había ganado. Se pensaba que la batalla había terminado, pero por alguna razón Kuroki no dio el golpe de gracia. Incluso Rei, quien a duras penas se reincorporaba, se preguntaba por qué. A estas alturas la orden de Rino había perdido su efecto. Ella bien pudo haberle dado una orden poderosa y así hacerlo pelear hasta la muerte como un berserker, pero eso reduciría su capacidad de razonar y reaccionar a lo inesperado. Por eso redujo la fuerza de su orden. Con el pie derecho destrozado y las costillas impidiéndole respirar, Rei gritando se lanzó al ataque, y Kuroki simplemente bajó la mano hacia el puño que iba hacia él. Su palma de acero, templada por un entrenamiento inimaginable, transformó una simple defensa en un poderoso ataque. Rei atacó con varios golpes y Kuroki simplemente los desvió, haciéndole daño a las manos en el proceso. Estaba claro para todos que sin su velocidad el estilo Raishin no tenía posibilidad. Pero Rei no se detuvo y esta vez atacó con el Sunfire. Kuroki bloqueó y bloqueó, pero la ráfaga era tal que empezó a retroceder. Ahora sin su flash debido a sus piernas lesionadas, Rei usó cada músculo de su cuerpo para un bombardeo de golpes lanzado con todas sus fuerzas. No apuntaba a puntos vitales, se había deshecho de todo lo innecesario para él con el fin de lanzar más golpes. Había estado peleando por su orgullo como maestro del estilo Raishin, para vencer al hombre que derrotó a su padre, y por su promesa a la persona que amaba. Pero ahora se había olvidado de todo eso. No lo hizo conscientemente, pero se dio cuenta de que mientras afirmaba ser uno con su orgullo, deseo y amor, en realidad solo estaba siendo atado por estos. En medio de la ráfaga de golpes, Kuroki bajó su guardia derecha solo por una fracción de segundo que Mikazuchi no dejó pasar. Pero Kuroki tampoco, y como pretendía, un golpe lanzado a toda potencia en el momento justo, impactando a través de las vísceras hasta llegar al corazón, fue el golpe final.
Antes de que pudiera sentir dolor, el dios del rayo había perdido la conciencia. Podía costar creerlo, pero Kuroki se había llevado una victoria abrumadora. Ahora avanzaba a las semifinales, pero Rikto no pudo evitar preguntarse por qué Kuroki no usó la lanza del diablo. Pero eso no era lo único que había que pensar, ya que ahora los espectadores pensaban que tendrían que despedirse de Rei, pues resulta que cada uno de los luchadores de Rino, una vez perdían, desaparecían, y sabían que esta vez no sería diferente. Pero por supuesto, eso solo eran rumores. A Rino la tenían como una mujer aterradora, pero la realidad no era así. Aunque como miembro de la organización Kengan sabía que debía ser realista, Rino realmente sentía repulsión por las muertes no naturales, y sabía de dónde venía esa repulsión. La causa, el hecho de que su padre biológico no dudaría en asesinar con tal de lograr sus objetivos. Era verdad que Rino se había deshecho de sus peleadores una vez perdían, pero les ordenaba que dejaran de pelear porque no quería verlos morir. Sin embargo, en esta ocasión era diferente. Le dijo a Rei que quizás si no le hubiera puesto esas cadenas, pero Rei le dijo que no era su culpa, que renunciar a matar fue una decisión que él tomó, que había puesto eso como su objetivo, pero que perdió porque no tenía los medios para lograrlo. Dijo que su puño ahora mismo no podía salvar ni tomar vidas, que estaba medio cocido y que por eso tenía que cambiar. Rino le dijo que podía lograrlo y se ofreció a ayudarlo en lo que pueda, pero Mikazuchi sabía que nunca podría derrotar a Kuroki a este ritmo. La impotencia se apoderó de él y Rino lo notó, por ello se dio cuenta de que su despedida estaba cerca. Cuando Kuroki dejó la arena, Rikto le preguntó por qué se demoró en la pelea, que si acaso había pasado algo entre él y Mikazuchi. Kuroki dijo que solo fue un calentamiento, que había pasado un tiempo desde que había usado la previsión y solo se aseguraba de que su técnica no estuviera oxidada. Eso es lo que dijo, pero su empleador, Takakase, le dijo que más parecía como si estuviera entrenando a Mikazuchi, y que entre este y Rikto realmente era un mejor maestro de lo que pensaba. Por supuesto, Kuroki se hizo el loco, pero ahí el tema se puso serio, ya que dejando de lado todo, la siguiente pelea iba a ser la prueba más grande de este torneo.